Cuando mi hijo me gritó frente a todos, sentí que el mundo se detenía por un segundo. No era solo su voz, fuerte, cortante, llena de desprecio, sino la forma en que sus ojos me atravesaban, como si yo fuera la culpable de todos sus problemas. Estábamos en la sala de mi casa, con la familia reunida para celebrar su cumpleaños, y de repente, todo se volvió silencioso salvo por ese grito que retumbaba en mis oídos. La mesa con los platos aún humeantes, el aroma del pastel de vainilla recién horneado y la música suave de fondo, desaparecieron en un instante, reemplazados por un nudo en la garganta que no podía tragar. Lo que él no sabía, y que yo llevaba en secreto desde hacía semanas, era que estaba grabando cada momento, cada gesto, cada palabra. Esa grabación sería la única prueba de algo que necesitaba enfrentar, pero en ese instante solo sentía dolor, sorpresa y una mezcla de tristeza y miedo que me paralizó. Mis manos temblaban sobre el mantel bordado que mi abuela me había dejado, mientras los ojos de mis hermanos y cuñados se alternaban entre él y yo, confundidos, buscando entender qué había desencadenado semejante explosión de ira. En ese momento comprendí que nada volvería a ser igual, que las pequeñas grietas en nuestra relación habían estado creciendo silenciosamente hasta romperse en un instante tan brutal y público. Me sentía atrapada, humillada, y sin embargo, había un pequeño hilo de calma dentro de mí que me decía: espera, observa, no actúes todavía. Los días previos a ese incidente habían sido, en apariencia, normales. Mi hijo y yo compartíamos la rutina diaria que muchas familias conocen. Desayunos apresurados entre el aroma del café recién hecho y el pan tostado que crujía bajo los dientes. Risas suaves mientras él me contaba alguna anécdota del trabajo, y las noches en las que nos sentábamos frente al televisor, compartiendo silencios cómodos y miradas que decían más que las palabras. Había momentos en que su frustración con la vida se notaba. Un ceño fruncido, un suspiro largo, pero siempre lo atribuía al estrés de su trabajo o a algún problema pasajero. Su esposa solía llamar a casa para charlar un rato, y yo disfrutaba escucharlas reír juntas. Mi nieta corría por la sala mientras yo preparaba la cena, y todo parecía en equilibrio. Sin embargo, había pequeños detalles que empezaban a desentonar, como si la melodía familiar tuviera notas discordantes, miradas esquivas, llamadas que terminaban abruptamente, un aumento en sus quejas sobre cualquier cosa que antes le parecía irrelevante. Yo, siendo madre, lo notaba, pero no quería sospechar. No quería imaginar que algo más profundo se estaba gestando. Y mientras mantenía la calma y sonreía en nuestras conversaciones, también aprendí a escuchar con más atención los silencios y las palabras entre líneas, consciente de que, a veces, lo que no se dice es más importante que lo que se dice. Fue en uno de esos días aparentemente comunes cuando comenzaron los indicios que no podía ignorar. Una tarde, mientras él revisaba su correo en la sala, escuché un tono distinto en su voz, un filo que antes no existía. Hablaba con alguien al teléfono, y aunque intentaba sonar casual, la tensión era palpable. Colgó rápidamente cuando entré con la cena, y sus ojos, aunque evitaban los míos, mostraban algo que me resultaba inquietantemente extraño. En los días siguientes, noté que dejaba su teléfono más lejos de mi alcance, cambiaba las contraseñas de sus cuentas, y a veces llegaba a casa con ropa distinta de la que recordaba haberse puesto en la mañana. Mi intuición, esa que como madre no falla, empezó a darme señales. Algo estaba ocurriendo, y él no quería que lo supiera. Intenté restarle importancia. Me repetía que quizá era solo estrés o algún problema de trabajo, pero el peso de la duda crecía cada vez más. Mis conversaciones con su esposa también comenzaron a sentirse tensas, como si cada frase tuviera un doble significado. Cada pequeño detalle, cada gesto, cada palabra que parecía inocente se transformaba en una pieza de un rompecabezas que yo aún no podía armar del todo. Y fue así, entre la rutina y la sospecha, que decidí tomar precauciones, colocar discretamente una cámara en la sala y grabar lo que sucediera, sin imaginar todavía que esas grabaciones
serían la llave para enfrentar una verdad que cambiaría nuestra familia para siempre. Cuando finalmente lo descubrí, el mundo me dio un giro que nunca imaginé. La grabación reveló conversaciones y actitudes de mi hijo que me dejaron helada. Insultos, desprecio, palabras duras dirigidas no solo a mí, sino a todos los miembros de nuestra familia. Lo peor fue ver cómo justificaba su comportamiento con argumentos que para él eran razonables, pero que a mí me dolían profundamente. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba cada palabra, sintiendo una mezcla de tristeza, indignación y miedo. Comprendí que esos meses de pequeñas señales habían sido una preparación para este momento, y que el grito frente a todos no había sido un accidente, sino la manifestación pública de una ira contenida. La tarde en que sucedió, mientras la grabación seguía corriendo, sentí que cada segundo se convertía en un testimonio irrefutable, una prueba que necesitaba para proteger mi dignidad y la integridad de nuestra familia. La sensación de traición me envolvía como un frío intenso, pero también sentí una extraña claridad. Ya no podía callar, no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Mi mente empezó a trazar un plan, no impulsivo ni vengativo, sino firme y determinado a enfrentar la situación con inteligencia y calma, consciente de que ahora tenía la verdad en mis manos, y que era momento de decidir cómo actuar frente a un hijo que, sin saberlo, había dejado que sus palabras quedaran grabadas para siempre. La reacción no fue inmediata, pero fue inevitable. Al siguiente encuentro familiar, decidí enfrentar la situación, con la grabación lista y mi corazón preparado para lo que fuera. Escucharlo intentar justificar sus acciones frente a la familia, mientras yo permanecía serena, generó un silencio denso que pesaba en la sala. Sus palabras caían sobre la mesa, pero yo sabía que cada una estaba registrada, cada grito y cada reproche quedaba documentado. Mis hermanos y cuñados intercambiaban miradas, sorprendidos, y la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Yo respiraba hondo, manteniendo la calma, mientras él comenzaba a darse cuenta de que había subestimado mi atención y mi paciencia. En ese instante, la sala, que antes había sido un lugar de risas y celebración, se convirtió en el escenario de un juicio silencioso, donde la verdad y la justicia empezaban a prevalecer sin necesidad de humillación. Comprendí, mientras observaba su expresión cambiando de arrogancia a confusión, que a veces los hijos también necesitan aprender lecciones de respeto y límites, y que la paciencia y la discreción pueden ser más poderosas que cualquier grito o reproche. Mi corazón, aunque herido, se sentía fuerte, consciente de que finalmente estaba tomando el control de la situación y de nuestra historia familiar. La noticia de lo que había sucedido se esparció más rápido de lo que imaginé. Primero fueron mis hermanos, luego algunos familiares cercanos, y finalmente llegaron los mensajes de amigos preguntando si era cierto lo que habían oído. Cada notificación en mi teléfono era un recordatorio de que la verdad, esa que mi hijo había intentado ocultar, ya no podía mantenerse en secreto. La grabación se convirtió en una especie de evidencia silenciosa. No era un acto de venganza, sino una manera de proteger mi dignidad y mostrar a todos lo que realmente había ocurrido. Su comportamiento, que hasta entonces podía ser excusado o minimizado, ahora era evidente para cualquiera que escuchara con atención. Lo más impactante fue ver cómo los comentarios de su entorno cambiaban. Aquellos que antes lo defendían ahora dudaban, y otros empezaron a confrontarlo con preguntas que él no supo cómo responder. La tensión creció, pero yo permanecía firme, observando cómo las consecuencias de sus acciones empezaban a materializarse de manera natural, sin necesidad de humillación ni gritos de mi parte. La justicia, en este caso, no necesitaba ser cruel. La verdad se encargaba de hacer su trabajo. En el núcleo de todo esto, mi hijo se encontró con un muro de silencio y desaprobación que no esperaba. Antes de la grabación, podía gritar, manipular y justificar su comportamiento sin que nadie cuestionara sus motivos. Ahora, cada palabra suya estaba registrada y cada gesto quedaba expuesto. Su esposa, que había estado preocupada en silencio por su conducta,
Finalmente se acercó a mí con lágrimas en los ojos, agradecida de que alguien hubiera documentado lo ocurrido y permitiera que la verdad saliera a la luz. Mi nieta, ajena a los conflictos adultos, seguía corriendo por la sala, pero la atmósfera había cambiado. La familia había aprendido que la paciencia y la observación son herramientas poderosas y que el respeto no puede ser sustituido por gritos ni amenazas. A pesar del dolor que sentí, hubo un sentido de justicia tranquila que me llenó de alivio. No era venganza lo que estaba presenciando, sino la consecuencia natural de las acciones de mi hijo frente a aquellos que lo rodeaban. El proceso no fue fácil. Cada reunión familiar, cada conversación con amigos y conocidos, se convirtió en un recordatorio de que nuestras relaciones habían cambiado irrevocablemente. Mi hijo, enfrentado a la realidad de sus actos, comenzó a retroceder, intentando explicar o justificar lo que había hecho, pero la grabación hablaba por sí misma. Su reputación, que había estado construyendo durante años, comenzó a deteriorarse frente a quienes antes confiaban plenamente en él. Lo que me sorprendió fue la forma en que la familia manejó la situación. Sin violencia, sin humillación pública, simplemente con preguntas sinceras, miradas de desaprobación y silencios significativos. Aprendimos todos que la verdad tiene un peso que nadie puede ignorar, y que cuando se enfrenta con calma y dignidad, puede corregir injusticias sin necesidad de castigos extremos. Con el tiempo, empecé a notar cambios también en mí misma. La experiencia me enseñó a poner límites claros, a no tolerar faltas de respeto y a confiar en mi intuición cuando algo no parecía correcto. La relación con mi hijo no se reconstruyó de inmediato, pero sí se volvió más honesta. Ahora sabía que podía defenderme, que podía proteger mi dignidad y la de mi familia sin recurrir a confrontaciones agresivas. La familia, a su vez, aprendió a valorar la transparencia y la comunicación sincera, y aunque el camino hacia la reconciliación era largo, había un sentimiento de alivio y justicia que nos unía. Mirando atrás, comprendí que los momentos de dolor y humillación pueden transformarse en oportunidades de crecimiento y fortalecimiento, y que la paciencia y la observación son a veces más poderosas que cualquier grito o reproche. Después de todo lo que sucedió, la relación con mi hijo comenzó un proceso lento y doloroso de reconstrucción. No era cuestión de olvidar lo ocurrido, ni de fingir que nada había pasado. Era aprender a vivir con la verdad y establecer límites claros para que nunca más se repitiera un momento así. Cada encuentro con él requería respiraciones profundas, miradas sinceras y palabras medidas. A veces, mientras conversábamos en la sala de la casa que había visto crecer a toda nuestra familia, sentía cómo la tensión se aligeraba poco a poco. Otras veces, una palabra equivocada o un gesto impaciente nos devolvía al miedo y la tristeza de aquel día en que me gritó frente a todos. Sin embargo, había algo importante que se mantenía. Yo había encontrado mi voz, mi capacidad de poner límites y de actuar con firmeza sin perder la calma. En medio de este proceso, me di cuenta de que también debía cuidar de mí misma y de mis emociones. La grabación, que había sido un instrumento de protección, también se convirtió en un espejo. Me mostró la fuerza que poseía y la manera en que podía enfrentar las situaciones difíciles sin derrumbarme. Recordaba los pequeños detalles que habían marcado la diferencia. Cómo tomé aire antes de reaccionar, cómo observé cada gesto antes de responder, y cómo mi silencio a veces decía más que cualquier palabra. Mis hermanos me apoyaban, y sus consejos equilibrados me ayudaban a no caer en la ira ni en el rencor, recordándome que la justicia y el respeto pueden coexistir con la compasión. Poco a poco, entendí que el perdón no era necesariamente olvidar, sino aceptar la verdad, aprender de ella y decidir cómo vivir con dignidad a partir de ese momento. Con el paso de las semanas, los encuentros familiares volvieron a tener cierto ritmo de normalidad, aunque la memoria del grito nunca desapareció del todo. Observaba a mi hijo y veía sus intentos sinceros de cambiar, sus disculpas contenidas y sus gestos de arrepentimiento. No podía garantizar que todo volvería a ser como antes,
pero sí podía permitir que la relación se reconstruyera sobre bases más fuertes, basadas en la honestidad y el respeto. La familia comenzó a adaptarse a esta nueva dinámica. Conversaciones más abiertas, miradas más sinceras, y la sensación de que nadie podría manipularnos ni juzgarnos sin consecuencias. Comprendí que, a veces, las relaciones requieren una pausa, una reflexión profunda y una disposición genuina para cambiar. Sin esa voluntad, los vínculos se rompen y dejan heridas difíciles de sanar. Finalmente, mientras me sentaba en la terraza de mi casa viendo el atardecer y el cielo teñirse de naranja y rosa, sentí una calma inesperada. La experiencia me había enseñado que el dolor puede convertirse en aprendizaje, que la paciencia puede transformar el miedo en fortaleza y que la verdad, por más incómoda que sea, siempre termina saliendo a la luz. Reflexioné sobre cómo la familia, aunque imperfecta y humana, puede superar las pruebas si cada miembro está dispuesto a observar, escuchar y actuar con respeto. Y en ese momento, mientras la brisa acariciaba mi rostro y escuchaba la risa de mi nieta a lo lejos, supe que había logrado algo más que enfrentar un conflicto. Había encontrado la paz dentro de mí misma y la certeza de que, aunque el camino sea difícil, la dignidad y la verdad siempre valen la pena. El día que finalmente hablé con mi hijo frente a toda la familia, sentí una mezcla de miedo y determinación que no había experimentado antes. La sala estaba en silencio, y todos los ojos estaban sobre nosotros, incluyendo los de su esposa y mi nieta, que jugaba cerca, inconsciente de la tensión que llenaba el aire. Tomé la grabación en mis manos, pero no la levanté de inmediato. Respiré hondo y dejé que mis palabras vinieran desde un lugar de calma, no de ira. Le hablé de mi dolor, de cómo su grito me había herido profundamente, y de cómo su falta de respeto había afectado a todos nosotros. Sus ojos, primero llenos de arrogancia, comenzaron a reflejar sorpresa, y finalmente, remordimiento. Cada palabra que pronunciaba yo estaba medida, con la intención de que entendiera la magnitud de lo que había hecho sin humillarlo de manera cruel. La verdad, al fin, estaba saliendo a la luz, y yo no necesitaba elevar la voz. La justicia de mis palabras y la evidencia de la grabación hablaban por sí mismas. Mientras la conversación avanzaba, otros miembros de la familia empezaron a intervenir, no para atacar, sino para expresar cómo se habían sentido durante los momentos de tensión que habían presenciado. Mis hermanos mencionaron el impacto de su comportamiento. La esposa de mi hijo expresó su preocupación y alivio de que finalmente se hablara abiertamente, y yo observaba cómo la sala se llenaba de un silencio cargado de comprensión y respeto. Cada palabra de apoyo reforzaba mi decisión de enfrentar la situación con calma, demostrando que la autoridad y la dignidad no necesitan gritos ni humillación para imponerse. Mi hijo, viendo la unanimidad de miradas y palabras, empezó a comprender la seriedad de sus actos. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y comprensión tardía. Entendió que las acciones tienen consecuencias y que el respeto no puede ser negociado ni ignorado. Lo que más me sorprendió fue cómo la familia manejó el momento después del enfrentamiento. Nadie buscó vengarse ni ridiculizarlo. Simplemente permitieron que las palabras, los gestos y la evidencia hablaran por sí mismas. Esto me dio una sensación de justicia equilibrada, donde la verdad se imponía sin necesidad de humillación adicional. Mi hijo comenzó a disculparse de manera sincera, no solo conmigo, sino también con quienes habían sido testigos de su comportamiento. Aún así, entendí que el perdón no era inmediato ni obligatorio. Sería un proceso que requeriría tiempo y acciones consistentes de su parte. Lo que sí estaba claro era que la familia había aprendido una lección valiosa sobre límites, respeto y la importancia de enfrentar la verdad con calma y dignidad. Después de ese día, la dinámica familiar cambió lentamente. Mi hijo ya no podía ignorar sus errores, y la relación, aunque todavía frágil, comenzó a reconstruirse sobre bases más sólidas. Las conversaciones se volvieron más sinceras, los gestos de respeto más frecuentes, y la sensación de tensión fue dando paso a un entendimiento más profundo entre todos nosotros. Yo, por mi parte, me sentía más fuerte, segura de que había actuado correctamente,
y consciente de que había protegido no solo mi dignidad, sino también la de toda nuestra familia. En las noches, mientras preparaba la cena y escuchaba el murmullo de la ciudad, reflexionaba sobre cómo la paciencia, la observación y la verdad pueden ser más poderosas que cualquier grito o reproche impulsivo. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero también comprendí que el respeto y la honestidad, una vez establecidos, son la base más firme sobre la que se puede reconstruir cualquier relación familiar. Con el tiempo, la reacción de mi hijo frente a las consecuencias públicas de su comportamiento comenzó a transformarse en algo tangible. Su reputación había quedado marcada por lo ocurrido, y eso lo obligó a replantearse cómo se comportaba, no solo conmigo, sino frente a toda la familia y conocidos. Cada reunión social era ahora una prueba de su paciencia y autocontrol. Cada conversación, una oportunidad para demostrar que estaba dispuesto a cambiar. Lo más difícil para él, y a la vez revelador para mí, era ver que la verdad no podía ser escondida detrás de justificaciones ni excusas. La grabación que yo había hecho, lejos de ser un instrumento de venganza, se convirtió en un recordatorio silencioso de responsabilidad y respeto. Y él comenzó a comprender que sus palabras y actos tenían un impacto real y duradero. Mi hijo empezó a tomar medidas concretas para enmendar su comportamiento. Pidió disculpas sinceras, mostró esfuerzos visibles por cambiar su actitud y comenzó a demostrar un respeto genuino hacia todos los miembros de la familia. No era un cambio instantáneo ni mágico, pero cada gesto contaba, y eso me permitió confiar poco a poco en que estaba aprendiendo la lección más importante, que el respeto no se exige con gritos ni reproches, sino que se gana con acciones coherentes y consistentes. Sus errores anteriores habían dejado cicatrices, pero también habían abierto la puerta para una nueva forma de relación, basada en la comprensión mutua y en la honestidad. Al mismo tiempo, mi familia y yo tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad. La dinámica cambió. Ya no había tolerancia para gritos ni desprecios. Cada interacción estaba marcada por la claridad y la transparencia. Mis hermanos, cuñados y demás familiares aprendieron a establecer límites y a observar con atención, no desde la desconfianza, sino desde la prudencia y la experiencia. La armonía no regresó de inmediato, pero había un respeto mutuo que antes no existía, y eso nos permitió empezar a reconstruir nuestras relaciones con una base más sólida. Aprendí que a veces las familias deben atravesar tormentas para descubrir qué es lo que realmente las sostiene y qué conductas no se pueden permitir. Finalmente, la sensación de justicia tranquila comenzó a instalarse en mi hogar. Ya no era el miedo ni la humillación lo que definía nuestras interacciones, sino la certeza de que la verdad siempre prevalece. Mi hijo entendió que sus actos tienen consecuencias, y yo comprendí que la paciencia, la observación y la discreción pueden ser más poderosas que cualquier reacción impulsiva. La vida familiar no volvió a ser exactamente como antes, pero sí adquirió un nuevo equilibrio, uno basado en la honestidad, el respeto y la capacidad de aprender de los errores. Mientras miraba a mi nieta jugar en el patio y escuchaba la risa de mi familia, sentí una calma profunda. El daño había sido enfrentado, las lecciones aprendidas, y el futuro, aunque aún frágil, se veía prometedor y lleno de esperanza. Con el paso de los días, la verdad sobre el grito de mi hijo y su comportamiento comenzó a llegar a oídos de nuestra comunidad. Algunos vecinos que habían estado presentes en la celebración, así como amigos y familiares lejanos, empezaron a preguntarme con delicadeza qué había ocurrido realmente. La conversación se esparció de manera natural, no como un chisme malintencionado, sino como un reconocimiento de que todos necesitábamos comprender lo que había sucedido. Mi hijo, al ver cómo su acción había generado repercusiones más allá de nuestro círculo inmediato, comenzó a enfrentar no solo la desaprobación de la familia, sino también la necesidad de explicar su comportamiento ante personas que lo respetaban. Este escenario, aunque incómodo para él, era necesario. La vida le estaba enseñando, de manera firme pero justa, que las palabras y los actos tienen peso, y que no pueden ignorarse.
La exposición de la situación no fue humillante ni cruel. Se manejó con calma y respeto, y eso permitió que todos aprendieran una lección valiosa sobre responsabilidad y consecuencias. Su reputación, que había estado construyendo cuidadosamente, sufrió un golpe inevitable, pero lo hizo de manera que él pudiera reflexionar y crecer. Escuchar comentarios sinceros de amigos y familiares sobre cómo se sentían frente a su actitud y observar las reacciones de aquellos que antes lo defendían incondicionalmente fue una experiencia reveladora para él. Cada conversación, cada mirada, cada pregunta respetuosa le mostraba que la verdad, aunque incómoda, siempre encuentra su camino, y que enfrentarla con humildad es el primer paso para redimirse y reconstruir la confianza perdida. Mientras tanto, yo sentí un alivio silencioso. La exposición de su comportamiento permitió que la familia y la comunidad entendieran la magnitud de lo ocurrido, y que yo no estuviera sola en mi dolor y decepción. Ver cómo la verdad generaba conciencia en otros fue, de alguna manera, un bálsamo para mi corazón. La familia aprendió a valorar la honestidad y la comunicación abierta, y cada gesto de respeto que surgía después de ese día reforzaba la idea de que las relaciones se fortalecen cuando se actúa con transparencia y se enfrentan los conflictos de manera madura y digna. Aprendimos que la paciencia y la discreción, combinadas con la verdad, pueden ser más poderosas que cualquier grito o confrontación impulsiva. Finalmente, mi hijo comenzó a comprender las implicaciones de sus actos, no solo dentro de nuestro hogar, sino en la percepción que los demás tenían de él. El cambio no fue inmediato ni perfecto, pero cada pequeña acción consciente de respeto y consideración hacia los demás fue un paso hacia la reconciliación y la restauración de la confianza. La lección más grande para toda la familia fue clara. La verdad, cuando se enfrenta con calma, evidencia y dignidad, produce justicia natural sin necesidad de humillación. Mientras observaba cómo la vida cotidiana retomaba su ritmo, comprendí que la familia puede superar incluso las pruebas más difíciles si cada miembro está dispuesto a aprender, a escuchar y a actuar con respeto, y que la honestidad es la base sobre la que se construye cualquier relación duradera. Con el tiempo, la vida comenzó a encontrar un nuevo equilibrio, y con él, la sanación dentro de nuestra familia. Mi hijo, aunque todavía cargaba con la vergüenza y la responsabilidad de sus actos, empezó a demostrar cambios reales. Sus palabras eran más cuidadosas, su tono más mesurado, y sus gestos hacia mí y hacia todos los miembros de la familia reflejaban un respeto genuino. Cada pequeño esfuerzo contaba, y yo, como madre, aprendí a reconocer y valorar estos avances, sin esperar perfección inmediata. La relación que antes estaba fracturada ahora comenzaba a reconstruirse sobre bases más firmes: honestidad, paciencia y límites claros. Comprendí que la reconciliación no significa olvidar el daño, sino aprender a convivir con la verdad y permitir que la confianza se reconstruya paso a paso. Yo también encontré mi propia paz durante este proceso. La experiencia me enseñó que la fuerza no siempre se muestra con gritos ni confrontaciones, sino con calma, observación y decisiones conscientes. Aprendí a proteger mi dignidad y la de mi familia sin recurrir a la venganza, y a valorar mi capacidad de mantener la serenidad frente a la traición y la humillación. Cada día que pasaba, cada interacción con mi hijo y con la familia reforzaba esta lección, que los conflictos, por dolorosos que sean, también pueden ser oportunidades para crecer, para aprender y para fortalecer los vínculos cuando se manejan con respeto y empatía. La familia, a su vez, aprendió a valorar la transparencia y la comunicación. Los momentos compartidos dejaron de estar marcados por la tensión y el miedo, y comenzaron a llenarse de comprensión y apoyo mutuo. Mi nieta, ajena a las dificultades, continuaba corriendo y jugando, pero ahora en un ambiente donde los adultos aprendían a escucharse y respetarse más profundamente. La experiencia nos enseñó que la paciencia y la verdad son más poderosas que cualquier conflicto inmediato, y que el respeto, una vez recuperado, se convierte en la base sólida que sostiene cualquier relación familiar. La cicatriz de aquel grito
nunca desaparecería por completo, pero ya no dolía como antes. Se transformaba en un recordatorio de aprendizaje y fortaleza. Finalmente, mientras me sentaba en el jardín viendo cómo el sol caía lentamente detrás de los árboles, sentí un profundo alivio. Había aprendido que la vida nos pone pruebas que parecen insuperables, pero que con paciencia, observación y decisión, podemos enfrentarlas sin perder nuestra dignidad. Mi corazón, aunque aún sensible a los recuerdos de aquel día, encontraba calma en la certeza de que habíamos enfrentado la verdad, establecido límites y aprendido lecciones valiosas sobre respeto, honestidad y responsabilidad. La familia estaba en camino de sanar, y yo había encontrado la fuerza para mirar hacia adelante, con esperanza y serenidad, lista para acompañarlos en cada paso del camino. Mientras el sol se escondía detrás de las montañas y el aroma del café recién hecho llenaba la casa, me senté en mi mecedora, observando a mi familia moverse con tranquilidad por la sala. El recuerdo del grito de mi hijo todavía estaba allí, pero ya no era un dolor que me consumiera. Era una lección grabada en mi memoria y en la de todos nosotros, un recordatorio de que la verdad y el respeto siempre prevalecen cuando se enfrentan con calma y dignidad. Miraba a mi nieta reír mientras jugaba con sus juguetes, y sonreí al darme cuenta de que la vida continúa, aún después de los conflictos más duros, y que cada día nos da la oportunidad de reconstruir lo que se ha dañado. Reflexionando sobre todo lo que había ocurrido, comprendí que la paciencia, la observación y la discreción pueden ser más poderosas que cualquier grito o confrontación impulsiva. Aprendí que, como madre, no siempre podemos controlar las acciones de nuestros hijos, pero sí podemos decidir cómo reaccionar, cómo proteger nuestra dignidad y cómo establecer límites claros. La experiencia me enseñó que enfrentar la verdad con calma y evidencia es la forma más efectiva de enseñar responsabilidad y que el respeto ganado con paciencia y firmeza vale más que cualquier reacción impulsiva. Hoy, mientras la luz del atardecer iluminaba suavemente las paredes de nuestra casa, sentí un profundo sentido de paz y gratitud. La familia, aunque imperfecta, había aprendido a comunicarse de manera más sincera y respetuosa, y cada gesto de consideración y cariño era un pequeño paso hacia la reconciliación y la armonía. Comprendí que las heridas no desaparecen de inmediato, pero pueden transformarse en oportunidades de aprendizaje y crecimiento, siempre que se manejen con honestidad y empatía. Y ahora les pregunto a ustedes, queridos espectadores de Voces de la Abuela, ¿habrían tenido la paciencia y la claridad para enfrentar una situación así? ¿Habrían elegido la verdad y la dignidad por encima del orgullo y la ira? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer sus experiencias y reflexiones, porque al final, la familia no siempre es perfecta, pero con amor, respeto y paciencia, siempre podemos encontrar la manera de sanar y seguir adelante.